En este video vamos a ver cómo se hace una práctica de un voltímetro con Arduino y vamos a compararla con un voltímetro real para medir tensiones diferentes de 5 voltios. Vamos a medir tensiones, en este caso, hasta 12 voltios y vamos a ver cómo se hace. En este video vamos a ver cómo realizar un voltímetro con Arduino, teniendo el plus de que vamos a visualizarlo por los displays de 7 segmentos. Vamos primero que todo a mostrar cómo manejar tensiones de 0 a 5 voltios, y la idea es llegar a mostrar tensiones de 0 hasta 12 voltios, aunque se podría ampliar para un rango mucho mayor. En las tensiones de 0 a 5 voltios era muy sencillo porque aplicábamos la conversión que teníamos, que era 5 voltios sobre 1023, que era la resolución del Arduino, y con eso teníamos una tensión equivalente. Esa tensión equivalente la podíamos desplegar por el monitor serial. La idea es que ahorita, como se está presentando ahí, la idea es que ahorita se pueda manejar desde los displays de 7 segmentos. Las variaciones, se notan las variaciones tranquilamente, simplemente al mover el potenciómetro. Es el potenciómetro que está manejando la tensión. Uno de los problemas principales que tiene el voltímetro con Arduino es que tiene unas variaciones, como se puede ver en el código, como se puede ver acá en la pantalla, se puede ver esas variaciones, que no es estable la medición. Eso se puede arreglar muy simple con un filtro que es en realidad un filtro pasabajo digital, que es un promedio. En este se puede ver que lo que hacemos es tomar 1000 mediciones, las cuales se van a ir guardando, se van a ir sumando dentro de esta variable volt, y esa variable después se divide entre 1000, y en realidad lo que estamos haciendo es un promedio de las 1000 muestras pasadas. Esas 1000 muestras se despliegan por el monitor serial y se ve que es mucho más estable. Entonces aquí programamos el Arduino y, esperando a que esté el resultado, entonces abrimos el monitor serial. Entonces acá abrimos el monitor serial y podemos ver las mediciones que nos entrega. Si ustedes ven, la medición es muchísimo más estable. Obviamente es porque tenemos 1000 datos. Ahí estamos variando la tensión y vemos cómo se estabiliza la tensión, lo cual es muy bueno, muy bueno. Entonces, eso es una de las soluciones para el voltímetro. Dado que ya conocemos cómo medir tensiones de 0 a 5 voltios, solo nos resta responder la pregunta: ¿cómo hacemos para medir tensiones superiores? Entonces, la solución de eso es aplicar un divisor de tensión. Ese divisor de tensión, tal como estamos mostrando acá, si nosotros hacemos alguna variación en el potenciómetro y miramos la medición en el multímetro, vemos que hay tensiones superiores. Esta tensión está para mostrar valores de 0 hasta 12 voltios. Vemos que el multímetro y la medición que tenemos en el computador por medio del Arduino son muy similares. Hay unos pequeños errores de calibración, pero es muy sencillo de organizar. Pero la pregunta es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Con un divisor de tensión, como presentamos acá, se puede responder a esa pregunta. Nosotros sabemos que los puertos analógicos de Arduino solo nos van a aguantar con una tensión de 5 voltios. Entonces tenemos que cambiar con el divisor la escala de los 12 a los 5. Entonces, ¿cómo hacer para cuando tengamos 12 voltios en la fuente, tengamos una medición de acá de 5 voltios en la salida? Muy simple. Pues nosotros tenemos que calcular esas resistencias, de forma que tengamos acá una resistencia R1, que en nuestro caso la escogimos de 100.000, una resistencia R2 que la escogimos de 70.000, y una tensión de entrada de 12. ¿Para qué? Para que en la salida tengamos 5 voltios.
Entonces, cada uno tiene que encargarse de calcular su propia resistencia para saber qué valor es que le puede permitir solucionar eso y hacerlo para poder utilizar en el Arduino. Bueno, como nosotros tenemos una tensión superior a los 5 voltios, tenemos esta parte de acá, que en nuestro caso es 12 voltios, y la parte de acá es lo que va a leer nuestro Arduino, que se supone que tiene que ir del rango de 0 a 5 voltios. Entonces la ecuación queda de esta forma, que esta tensión de acá, de la salida del Arduino, es igual a la tensión de entrada por este factor del divisor de tensión. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Que cada vez que Arduino mida esta tensión, podamos encontrar esta tensión de afuera, la tensión mayor. Entonces, es muy sencillo, simplemente lo que tenemos que hacer es de esta ecuación, despejamos el factor de R1 más R2 sobre R2, lo pasamos a este lado, ese factor lo aplicamos en el código de Arduino. En nuestro caso, nosotros ya escogemos acá las resistencias, la resistencia de R1 y R2 en los valores que nos dieron, y también aplicando lo mismo, el mismo filtro que ya habíamos explicado del problema anterior. Tomamos 1000 muestras y encontramos un valor en voltaje de 0 a 5 voltios. ¿Por qué? Porque estamos midiendo la tensión de 0 a 5. Siempre vamos a seguir midiendo la tensión de 0 a 5. Lo único que vamos a hacer es que al final, después de que la tensión se divida sobre los 1000, sobre los valores, sobre el promedio, entonces eso se tiene que multiplicar por el factor multiplicador de las resistencias, que es R1 más R2 sobre R2. Y con eso encontramos, ya pasamos de la tensión de 0 a 5 voltios, pasamos a la tensión de 0 a 12 voltios. Obviamente se pierde resolución en todo el proceso, se pierde resolución en pasar de una escala más baja a una escala más alta, pero se puede tranquilamente hacer un voltímetro con una resolución buena, tal como este que se nota acá. Y pues nosotros vemos que da tensiones, ahí en este momento está leyendo tensión de 9.75 con ese factor multiplicador, sabiendo que el Arduino solo puede medir tensiones de 0 a 5. Entonces el factor multiplicador es el que me está generando esos números mayores. Y eso es... Ahorita lo que queremos hacer es que esta medida se nos despliegue por unos displays de 7 segmentos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acoplar el código que ya teníamos de display de 7 segmentos a esto, lo cual ustedes ya lo deben hacer, ya lo deben saber. Si no, les dejo el link del video y pues es muy simple, vamos a ver. Bueno, en esta parte del código vamos a mostrar cómo ya con el divisor de tensión, el cual es estas dos resistencias, estas tres resistencias que tenemos acá, el divisor de tensión, vamos a medir pues tensiones superiores a 5 voltios. En el código como tal, lo único que tenemos que hacer es agregar esta resistencia R1 y esta resistencia R2 para el factor multiplicador que vamos a generar, y creamos el for para tomar 25 mediciones para hacer el promedio de ellas, las cuales se van a ir sumando. Si ustedes ven acá, se está haciendo esto multiplicado por los 5 voltios sobre 1024, y esto multiplicado por ese factor que nos va a llevar a la escala, a la nueva escala, que va a ser de 0 a 12 voltios. Y se va a almacenar, se va a ir sumando a los voltajes anteriores. Y eso, al final de hacer este for, se va a dividir sobre 25 muestras, y ese va a ser el voltaje real, o ese va a ser el voltaje después de hacer ese filtro. Ustedes ya saben utilizar esta función múltiples, que es la función para desplegar el número en los displays de 7 segmentos, y pues acá podemos tener también la impresión del voltaje por el monitor serial del Arduino. Y regresamos la variable voltaje a 0 voltios y volvemos y repetimos el proceso
para poder desplegar la nueva tensión de las medidas que vamos a tomar acá nuevamente. Entonces, nos resta programar el Arduino, con lo cual ustedes ya están viendo que está funcionando, ver un poco la variación, ahí ya está subiendo, dice que ya está listo. Vemos allá los displays en tiempo real, no sé si ustedes de pronto notarán que los displays van encendiendo uno a otro, se nota alguna vibración ahí. Eso en realidad a la vista humana no sucede, eso solo sucede por la interferencia de las cámaras y por el tiempo de visualización de la cámara. Y si nosotros variamos el potenciómetro, esto acá, esto en realidad es una fuente que me va a variar la tensión, entonces si nosotros variamos la tensión, vemos que nuestro, nuestro voltímetro da los resultados esperados. Es algo muy sencillo, el divisor de tensión nos hace, lo único que hace es proteger la entrada analógica del Arduino y nos ayuda a tener ese factor multiplicador, el cual nos ayuda para desplegar la medición real en los displays. Eso es todo, es extremadamente sencillo. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, los códigos de esto van a estar en la descripción del video. También vamos a dejarlo el esquemático, que es un esquemático muy simple porque es simplemente un divisor de tensión. Y pues para armar la parte de visualización con los displays, les recomiendo ver los videos pasados, el de termómetro, el del ultrasónico y los otros que se han hecho, para que aprendan bien cómo se maneja esto. Eso sería todo y hasta luego, hasta una próxima ocasión.